Hola, ¿qué tal? Tenemos algo que todavía no habíamos analizado en el canal y que creo que puede ser interesante o al menos curioso. Se trata del primer reloj inteligente, ultra resistente, rugerizado, robusto, llámale como quieras, para mujeres, o al menos eso dicen ellos, porque claro, vete a saber, es el Kospet Tank S1. Fíjate, aquí lo tenemos, me gusta mucho esta pantalla, me gusta mucho esta watch face y yo no sé qué le ves para mujeres, pero sí, te contaré, porque lo tienen en color blanco, lo tienen en color rosa, lo tienen en colores más claritos y algo más asociados al género femenino, pero vamos, que yo me lo compraría para mí, fíjate qué cosas. Y aquí te voy a contar todo lo que hace, todo lo que no hace, las capacidades que tiene, la resistencia que tiene el Kospet Tank S1 y si hay alguna pregunta que tengas, pues la pones en los comentarios, que si no yo seguro que hay otro usuario que te la sabrá responder. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues tenemos aquí el Kospet Tank S1, 5 atmósferas, IP69K, estándar militar 810H, ha superado un montonazo de pruebas del estándar militar. Es el primer reloj robusto pensado para mujeres. ¿Y por qué está pensado para mujeres? Bueno, en primer lugar porque tiene un aspecto algo más pequeño que lo que suelen ser los relojes más para hombres, ¿eh? Vamos a ponerlo esto siempre entre comillas, porque yo creo que sea para hombres o que sea para mujeres, tiene que ser igual. Hay mujeres que se ponen relojes de hombre, hay hombres que se ponen, yo por ejemplo, zapatillas deportivas, la mayoría de las que más me gustan son para mujeres, no lo entiendo, pero nunca está mi número. Y en este caso tenemos un reloj que es de 45 milímetros así de grande por fuera, con una pantalla de 1,3 pulgadas, que es una pantalla de unas dimensiones decentes. Pero a mí lo que me gusta es que las watch faces, las esferas que hay disponibles para el reloj, hay muchas de ellas que son muy bonitas. A mí me gusta mucho el contraste que tiene con el color negro, porque es una pantalla AMOLED y ya sabes que las pantallas AMOLED tienen un negro prácticamente perfecto, infinito, porque el píxel se apaga, pero por el contrario tiene muy buen brillo. Me gusta mucho también el brillo que tiene esta pantalla. Luego ya entras en el sistema operativo y las pantallas que te vas encontrando en el sistema operativo, en los menús y tal, la cosa cae un poco. Nos vamos a un sistema operativo con un grafismo, una imagen visual algo básica, demasiado básica para lo buenas que son las esferas que tiene este reloj. Pero bueno, volvemos a lo mismo, es un reloj robusto, reforzado, es un reloj que es de aleación de aluminio y acero con Gorilla Glass 3 y con una correa de silicona de 20 milímetros que también tiene, yo creo que tiene la rigidez ideal, no es ni demasiado blanda ni demasiado dura, es elástica. En el pasador de la correa tiene el logo de Kospet, o sea que ya vemos que no es un reloj hecho así masivamente para varias marcas, no, en este caso vemos que incluso por detrás pone diseñado en Estados Unidos, hecho en China, Kospet Tank S1, con una parte trasera también metálica, con los dos terminales de carga, evidentemente, porque los terminales de carga en este reloj, en este tipo de relojes, siempre son los mismos de carga magnética. Tiene también el sensor, que aquí vemos que, bueno, tiene 4 luces LED, y por los lados, los laterales, nos encontramos a la derecha con dos botones, el botón de encender y apagar la pantalla y el botón de retroceso, y por el otro lado nos encontramos el altavoz y otro botón que sirve para exclusivamente ir a los deportes. ¿Cuántos deportes tiene este reloj? Pues tiene alrededor de unos 70 deportes que, mira, aquí los puedes ver, que van pasando. La mayoría, ya también te voy a decir que solo miden pues, las calorías, el tiempo, las cosas básicas, ¿vale? Lo único que hacen es duplicar la actividad medida y cambiarle el nombre. Y todos son lo mismo. Si tú vas a hacer una cosa o vas a hacer otra, pues nada, solo es para clasificar qué deporte has hecho, pero no va a tener unas métricas especializadas para ese deporte concreto. Pero bueno, en cualquier caso también tienes la opción de correr, tienes la opción evidentemente de nadar, cosas de ciclismo, deportes de pelota, hay un montón que los puedes ir eligiendo y entonces, bueno, sea cual sea tu favorito, ahí lo vas a encontrar. Lo que no tenemos en este caso es GPS, es decir, esto es un reloj resistente, hace muchas cosas, pero no es un reloj estrictamente para deportistas. No es un Garmin, no es un Polar, evidentemente, es un reloj que te cuesta 60 y pico, 70 y pico euros, así que bueno, tiene las limitaciones que puede llegar a tener. Pero sí, atención, en términos de salud,
te va a medir el corazón, te va a medir el oxígeno en sangre e incluso te toma la presión arterial. Tiene todas estas métricas de salud, incluso con ejercicios de respiración si tú quieres, que bueno, son esos valores orientativos que, como siempre decimos, no son unos valores que puedas tomarte al pie de la letra. De todas formas, piensa que no se trata de un reloj deportivo, es decir, que las mediciones de la frecuencia cardíaca que te puede dar, pues a veces quizás se van a disparar o van a caer o no van a estar a la altura, pero bueno, vamos a tener en cuenta que es un reloj para que tengas unas mediciones orientativas. Si tú quieres un reloj deportivo, pues te compras otro modelo de otra marca que probablemente va a ser bastante más caro. Tanto la frecuencia cardíaca como el oxígeno te los mide 24 horas al día, 7 días a la semana, o sea que tú puedes ir mirando constantemente cuál ha sido tu flujo de pulsaciones o tu gráfica del oxígeno también, o sea que muy bien. También te da alertas de frecuencia cardíaca anómala tanto por arriba como por abajo, lindar superior y lindar inferior. Lo que pasa es que la presión arterial solo la va a medir si la mides tú manualmente, no tiene ningún automatismo, porque te tienes que estar tan quieto cuando te mides la presión que, claro, no es exactamente lo mismo. Si lo midiera automáticamente, las mediciones saldrían anómalas. Y bueno, los resultados que te puede dar en las mediciones de la presión arterial, pues puedes imaginarte que si te mides una vez, quizá no te va a servir mucho. Te tienes que medir igual 5, 6, 7 veces la presión arterial para poder hacerte más o menos una media. Y como te he dicho antes, no es un reloj de diagnóstico. No te creas que tú, por ser hipertenso, ya vas a tener este reloj y te vas a poder olvidar de todo, porque con esto vas a tener todos tus seguimientos. Bueno, cuidado, agarrémoslo con pinzas eso. Otra cosa interesante que tiene y que se acerca más a lo que sería un reloj para mujeres es la aplicación de seguimiento del ciclo menstrual. Y te sigue el ciclo menstrual con un calendario donde te va a informar de tus periodos de ovulación, menstruación e incluso periodo seguro. Esos días en que dices: oye, ahora es seguro, venga, pues fiesta loca. En cuanto a otras utilidades, también informarte que puedes hacer y recibir llamadas desde el reloj. Puedes utilizar el reloj como manos libres y, a favor del Cospet Tank S1, el altavoz se oye muy bien. Se oye muy bien. Yo veía en la caja llamadas IFI. Digo, bueno, IFI, alta fidelidad. Venga, tontería. Bueno, cuidado. A ver, no es alta fidelidad para audiófilos, pero se oye muy bien, se oye muy alto y claro. Pero si te estoy diciendo cosas muy buenas de lo que son llamadas y manos libres con el reloj, ahí el contraste lo encontramos con las notificaciones. Las notificaciones sí son muy básicas. Cuando recibes una notificación, oye, que no falla ni una, eso es verdad, te llegan todas y te vibra muy fuerte, eso también es verdad. Y cuando lo tienes encima de la mesa, si te llega una notificación, te hace un ruidaco, pero con esas notificaciones lo único que vas a poder hacer es descartarlas, porque no las vas a poder ni responder ni hacer nada con ellas más que borrarlas. ¿Alguna cosa más interesante hay del Cospet Tank S1, este reloj diseñado y pensado para el público femenino? En este caso, que yo me lo pondría sin ningún problema, es el análisis del sueño, por ejemplo, que te dice las fases del sueño en las que has estado durmiendo y tal, a qué hora te has acostado, a qué hora te has levantado, incluso te detecta siestas, daytime siestas. Y en cuanto a batería, ellos te dicen que te puede llegar a durar con uso normal unos 8 o 10 días. Yo te digo que te dura alrededor de una semana, pero si tienes activada la hora siempre en pantalla, el Always On Display, ten en cuenta que esto es una pantalla AMOLED y por tanto vas a poder tener la hora siempre en pantalla, te va a dar aproximadamente unos 3 días a todo estirar de batería. Y luego la carga, que es con la carga magnética, pues te tarda aproximadamente 2 horas en cargar, que es más o menos el estándar. Y bueno, ¿cuánto cuesta el Cospet Tank S1? Pues aquí lo tenemos, el precio oficial es de alrededor de unos 79 euros, 79,99. Busca aquí en la descripción del vídeo si hay algún enlace, algún cupón, algo que pueda servir algo más de aliciente para poderlo comprar, pero en cualquier caso, este es el precio del reloj, precio oficial, que aquí lo puedes tener y espero que nos veamos en el próximo vídeo, porque hacemos unos vídeos chulísimos, no solo este vídeo que estás viendo que has llegado aquí, ¿quién es el tonto este? No, que tenemos un canal que es buenísimo, suscríbete, nos vemos en el próximo, hasta luego.